Buenos días, es un gusto que estén aquí, que hayan decidido acompañarnos para la presentación de los semáforos electorales que en México cómo vamos a hacer. Es bien importante el tema electoral en el país, porque normalmente en el ámbito político es donde nos enfocamos. Normalmente siempre hablamos de la situación política de los estados, todos estamos muy al día con lo que pasa políticamente en Tamaulipas, en Veracruz, en Oaxaca. Sin embargo, la situación económica la dejamos un poquito de lado y ese es uno de los propósitos de México cómo vamos, que no se nos olvide lo que está pasando en el interior de estos estados, lo que está pasando en términos de crecimiento, de pobreza, de desigualdad, de formalidad, porque al final del día estas son las razones que dan pie a muchos movimientos políticos, a muchas circunstancias políticas y viceversa, se van retroalimentando. Entonces me parece importante no perder de vista esta realidad. Me acompañan aquí, estoy muy agradecida, con Manuel Molano, que es director adjunto de INECO, economista y amigo mío desde hace muchos años, y Jorge Suárez, que es economista también, articulista, ¿qué más? Es amigo mío, y ambos evidentemente expertos del Grupo de México cómo vamos. Entonces la forma en la que les propongo empezar es voy a darles ahorita el semáforo, los datos de los estados que tienen elecciones. Vamos a empezar con una presentación, a lo mejor me voy rápido en algunas cosas, si quieren ustedes que me detenga me dicen. Y después daré la palabra a Manuel, que nos hablará de algún caso específico, que me parece que será Aguascalientes, y después a Jorge Suárez, que nos hablará de algunas otras circunstancias particulares de los estados. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos. Bueno, la información que vamos a presentar ahorita está enfocada en los 12 estados que tienen elecciones. Algo que es importante recapitular es que toda la información que usa México cómo vamos proviene de fuentes públicas. Gran parte de la información viene del INEGI, también hay información que viene del Coneval, del Banco de México, pero todo viene de fuentes públicas. Lo que hacemos en México cómo vamos es reunirla y presentarla de una forma más amigable y en compendio para que la gente la pueda obtener más fácilmente. Entonces hicimos esto para los dos estados que tienen elecciones y lo que estamos contrastando es los últimos años, más bien la administración actual de los estados, cómo ha sido el desempeño económico de la administración actual de los estados, para ver los pendientes que dejan, para ver cómo ha sido la realidad económica en estos 5 años, cómo se ha movido la economía de estos estados y los pendientes que dejan o los retos que presentan. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar por indicadores. Lo que hicimos es, vamos a empezar con los típicos indicadores de crecimiento económico, informalidad, creación de empleo, pobreza, y después nos vamos a ir a ver una foto por estado. Por cada uno de los estados vamos a ver cómo está cada estado en todos sus indicadores y al mismo tiempo cuál es como el gran reto de cada uno de los estados. Entonces, bueno, empecemos. Hablando de crecimiento económico, este es el crecimiento económico promedio de los últimos 5 años. Algo que es bien importante aquí es que no podemos analizar únicamente un indicador, porque si analizamos únicamente un indicador, perdemos de vista otras realidades. Entonces, aquí lo único que tenemos es crecimiento económico. Tenemos el crecimiento económico promedio durante los años de las administraciones que están ahorita vigentes, ¿no? Como veremos, Aguascalientes y Quintana Roo son los únicos que han alcanzado la meta de crecimiento económico, ¿no? Todas las demás metas, en particular en el caso de Quintana Roo, pero en términos generales Aguascalientes, que lo veremos un poquito más adelante, es el estado que está de alguna forma mejor rankeado, y los únicos dos que han crecido son Aguascalientes y Quintana Roo. Los demás, ustedes podrán darse cuenta ahí que desde Puebla hasta Veracruz tenemos el semáforo en rojo. Dentro de este dato, acuérdense que estamos usando el promedio, pero dentro de estos datos hay varianzas importantes, ¿no? Por ejemplo, Veracruz, el último trimestre del 2014, decreció 2.1%. Entonces, este es el promedio anual de los últimos 5 años. Aquí lo tenemos en términos del mapa, nada más para que ubiquemos las regiones. Esto puede volverse importante a la hora que veamos las disparidades regionales. O sea, si analizamos disparidades regionales en el país, pues nos iremos dando cuenta que hay más rojos en el sur y más amarillos y verdes en el norte. La generación de empleo formal. Nosotros establecemos una meta de creación de empleo formal en función de las dinámicas poblacionales de los estados. Es decir, vamos viendo
la cantidad de gente que se va incorporando cada año a la población económicamente activa, y en función de eso está el número de empleos que se tienen que generar en la economía del Estado, por supuesto. Idealmente, todos estos empleos se tendrían que generar en el sector formal, porque el sector formal tiene un impacto importante en productividad, ¿no? Sin embargo, podemos ver, ahí tenemos la foto de la realidad, ¿no? El único estado que ha cumplido con la meta es Aguascalientes. Como les iba anticipando, Aguascalientes es uno de los estados que está en mejor situación económica, creando incluso más de la meta. Ahí están establecidas las metas y la generación de empleos que se dio en la realidad, ¿no? Y por otro lado, podemos ver este sesgo, vamos yendo hacia abajo, veamos Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, que apenas alcanza ahí el 16% de la creación de empleos que necesita. Ahora, algo que es bien importante es relacionar que esto es empleo formal. Ahora, la gente necesita empleo. Entonces, si te integras a la población económicamente activa, buscas un empleo formal, pero no encuentras un empleo formal, pues la gente al final del día se tiene que emplear en algún lado. Y entonces, a la hora que veamos ahorita los indicadores de informalidad, veremos cómo corresponde este dato de creación de empleo formal con la informalidad de los estados. Aquí lo tenemos en mapa, entonces en todos les estamos presentando la barra y, bueno, la gráfica de barras y el mapa nada más, para que ubiquemos los rojos y los amarillos y verdes, ¿no? Vean ahí, Aguascalientes es el único puntito verde que tenemos en el mapa, ¿no? Y lo que les platicaba hace un momentito, aquí está la informalidad en consecuencia. Entonces, pues vemos datos que no son sorprendentes, ¿no? Empecemos por los rojos. Vemos estados que, como veíamos en la lámina anterior, no estaban creando empleo formal, y la consecuencia es, pues, casi que evidente. La informalidad repercute en la informalidad. Entonces tenemos estados como Oaxaca, Tlaxcala, donde la informalidad alcanza casi el 70% de la población ocupada, ¿no? Puebla es un estado que a mí me ha llamado mucho la atención. El 68.5% de su población ocupada lo hace en el sector informal, con la consecuente pérdida o baja productividad. Por el contrario, y regresamos un poco al tema de Aguascalientes que sí ha crecido y sí ha generado empleo formal, vemos que ha sido uno de los pocos estados que ha logrado disminuir la informalidad, al igual que Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas. Aquí está lo mismo, nada más que expresado en el mapa, y vuelvo a hacer énfasis en esto. Vean un poco la disparidad norte-sur, ¿no? Ya sé que no estamos poniendo todos los estados porque nos estamos enfocando únicamente en los que tienen elecciones, pero sí se ve cierta tendencia a tener más rojos hacia abajo del país, ¿no? Pobreza, que este es siempre un tema que nos atañe a todos como mexicanos, a todos como país, ¿no? En Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, el semáforo de pobreza lo tenemos en rojo. Algo que a mí me parece muy preocupante no es únicamente el porcentaje de población en pobreza, que fíjense nada más en la barra, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca es más del 60% de la población se encuentra en pobreza, sino que hay estados en los que esto se está incrementando. Veracruz, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, muestran un incremento no solo en el porcentaje de su población en pobreza, sino evidentemente también en el número de personas en pobreza. ¿Qué pobreza estamos usando? Nosotros usamos información que da el Coneval, es decir, toda esa información pública, replicable, o sea, estos datos los pueden encontrar todos. Estamos usando la definición de Coneval, que se refiere a las personas que con su ingreso laboral no pueden adquirir la canasta básica alimentaria determinada por el Coneval. Entonces, pues podemos ver estados ahí que tienen más de la mitad de su población en pobreza. Veamos, por ejemplo, el caso de Chihuahua. Chihuahua sí ha disminuido la población en pobreza, el porcentaje. Aguascalientes también ha disminuido la población en pobreza en porcentaje, pero por las dinámicas poblacionales de Aguascalientes hay más pobres. O sea, hay menos pobreza como porcentaje de su población, pero hay más pobres. Lo veremos un poquito más adelante. Aquí está el mapa, y pues fíjense esta disparidad que les comentaba ya varias veces. Productividad laboral. Este a mí me parece que es un tema relevantísimo como país. Lo que estamos haciendo es lo que valen las horas trabajadas de los habitantes de cada estado, ¿no? Lo que valen las horas trabajadas de los veracruzanos, de los poblanos, de los hidrocálidos. Podemos ver que pues prácticamente solo en un par de estados la productividad se ha incrementado,
Evidentemente estamos hablando de productividad en términos reales, está deflactada. Entonces, en estos 5 años, pues, podemos ver la productividad básicamente no se mueve. ¿Cómo podemos esperar crecer de forma sostenida como país si la productividad de la hora trabajada de cada uno de los habitantes pues no se está moviendo, ¿no? Incluso en el estado que está creciendo más, que es Aguascalientes, la productividad se mantiene ligeramente estancada. Entonces sí es un tema que nos debería de preocupar como país, ¿no? Lo mismo aquí está en términos de estado, o sea, con el mapa. Y aquí está la deuda pública. La deuda pública, sinceramente, es todo un tema. Nosotros en México, ¿cómo vamos? La deuda pública que utilizamos es la deuda que los estados reportan a Hacienda. Sabemos que hay otra deuda, pero por términos de terminología y definiciones y la forma en la que se constituye, no está contabilizada como tal. La deuda que nosotros usamos es la deuda que los mismos estados reportan en la Secretaría de Hacienda como tal. Entonces, vean, sinceramente a mí sí me parece un tema relevantísimo de todos los estados que tienen elecciones. Vean el incremento, por favor, en Durango, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo. O sea, ha habido incrementos importantísimos en el porcentaje de deuda. Y aquí lo único que estamos graficando es el porcentaje de deuda como función de la producción de cada estado. Si vemos los montos, hay estados donde verdaderamente es escandaloso. Hoy estaba revisando hace rato los datos de Zacatecas y entre 2009 y 2010 la deuda de Zacatecas creció más de 400%. La deuda de Quintana Roo de 2009 a hoy ha crecido más de 500%. Entonces, tenemos unos incrementos de deuda que me parecen sustanciales. A lo mejor ese porcentaje del PIB nos dice poco, a lo mejor podemos decir, bueno, mira, Zacatecas es el 4% del PIB, es mucho, es poco, no lo sé, pero si vemos el ritmo de crecimiento de la deuda, están entrando algunos estados en una dinámica muy importante que puede ser preocupante. Lo que estábamos analizando también en México, cómo vamos, eran los 6 estados en los que más se ha incrementado la deuda en los últimos 5 años. Y dentro de estos 6 estados, 5 tienen elecciones, ¿no? El otro, que también se ha incrementado su deuda de forma importante, pero no tiene elecciones, es Morelos. Entonces tenemos ahí datos importantes. Tlaxcala es un caso particular. Aguascalientes ha disminuido su deuda, Puebla ha disminuido su deuda y repito, es la deuda reportada con Hacienda. El mismo caso lo tenemos aquí presentado como mapa y aquí tenemos la desigualdad laboral. La desigualdad laboral la medimos con el índice de Gini. Entonces podemos ver, hay algunas mejoras en términos de desigualdad, en términos generales hay mejoras. No sé si son suficientes o no, vemos alguna tendencia a mejorar en casi todos los estados con algunas excepciones. Aquí está el mapa de igual. Y ahora vamos estado por estado. Entonces, desde luego esta información la van a tener ustedes, está disponible en los USBs, cualquier cosa ahí está, ¿no? Y en la página y demás. Por si lo digo, porque me voy rápido en alguna de las láminas. Aguascalientes es el único estado que tiene todo en verde, ¿no? Es el único estado en el que le ha ido bien. Creo que hay un tema ahí en productividad que hay que estar atentos. Sin embargo, sinceramente no me preocupa demasiado viendo todas las demás variables económicas de Aguascalientes. A nivel nacional sí me preocupa considerablemente el tema de productividad. Pero bueno, Aguascalientes es uno de los estados que ha mostrado un desarrollo importante en el último sexenio, en su última administración más bien, y creo que se debe a políticas aplicadas. No es un golpe de suerte, no es casualidad, pero de eso nos hablará un poquito más adelante, Manuel. El tema con Aguascalientes, tuvimos que escoger un tema como un tema que podría tener áreas de oportunidad y escogimos la pobreza, porque si bien tiene recordemos que el nivel nacional de pobreza es el 42% de la población en México se encuentra en pobreza laboral. Aguascalientes está por debajo de ese nivel y no solo eso, sino que en los últimos años la ha disminuido. Es importante, pero les repito lo que les decía hace un ratito, en número de personas hay más pobres que el año anterior, ¿no? Entonces eso es importante nada más considerarlo, que Aguascalientes le eche y no pierda del estrés, ¿no? Chihuahua. Aquí está el semáforo de Chihuahua. Como podemos ver, el crecimiento económico de Chihuahua no ha sido menor, tiene un crecimiento del 4.2%,
considerando que a nivel nacional el crecimiento ha sido de 2.9 en el mismo periodo, pues no es menor crecer al 4.2, ¿no? Sin embargo, tiene un problema importante. A mí, de los problemas que me parecen más importantes de Chihuahua es la deuda pública, ¿no? La deuda pública en Chihuahua se ha incrementado de forma sustancial. Entre 2012 y 2013 se dio un incremento muy importante en la deuda de Chihuahua. El tema todavía se complica más porque el mismo Estado, ojo, esta es la deuda que el Estado reporta a Hacienda, pero el mismo Estado dice que dentro de esta deuda hay conceptos que no son deuda, que al final del día la verdad es que sí lo son, ¿no? Pero lo que está diciendo el Estado es, bueno, como ya tenemos los ingresos para pagar esa deuda, entonces no es deuda. No sigue siendo deuda, nada más que pone otro nombre, no sabemos cuál es, pero sigue siendo deuda, ¿no? Durango. Durango es un estado que la verdad es que podría dar más, pero está dando muy poco. Ha crecido en promedio 2.8%. Está generando pocos empleos formales en función de los que tiene que generar. La productividad ha disminuido en términos reales. Ha habido mejoras en pobreza, por eso tenemos ese indicador en verde. Y básicamente es el único en lo que ha mejorado, ¿no? Porque en términos de deuda pública, la deuda pública se ha incrementado, la informalidad se ha incrementado y la desigualdad ha disminuido, pero muy ligeramente. Aquí tenemos el tema del empleo formal en Durango. Para Durango, la meta que establecemos en México, ¿cómo vamos? Es la creación de 16.600 empleos formales al año. Y pues vean, esta es la creación año por año. Vean, el último año, 2015, se quedó muy por debajo de la meta, ¿no? En lugar de crear estos 16.600 que tendría que crear, únicamente creó 4.363. Entonces, el tema importante es que esos empleos que no se crean en el sector formal, evidentemente se crean en el sector informal. Aquí está Hidalgo. Hidalgo, la gran mayoría de sus semáforos está en rojo. El crecimiento económico no ha sido malo, ha crecido en 3.7%, recordemos el nacional 2.9%. Están generando pocos empleos en relación a los que tienen que generar. La productividad ha aumentado, pero muy poquito en términos reales. La pobreza ha aumentado, está por arriba del nivel nacional. La deuda pública ha tenido un ligero incremento, la informalidad ha disminuido, pero muy poquito. Imagínense, el 67% de la población ocupada lo hace en el sector informal. Este es un tema que debe ser importantísimo para el país, pero vemos estados para los cuales debe ser todavía más prioritario, ¿no? A nivel país la informalidad es 53.4% y tenemos estados donde alcanza casi el 70%. Me parece un tema relevantísimo si queremos crecer en algún momento, ¿no? Aquí está el tema del empleo formal en Hidalgo. Vean la cantidad de empleos que tiene que generar Hidalgo, que son 27.300. Vean los que está creando, ¿no? Se está quedando, o sea, casi que perdemos de vista la línea morada, ¿no? La línea rosa, que es la meta. Parece ahí que está nada más de, pues no sé de qué, ¿no? Pero esa rayita es la meta. Y vean la cantidad de empleos que se están generando. Entonces se están generando muy por debajo de lo que tendría que generar. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Pues tienes una informalidad del tamaño del mundo, ¿no? En 2011 la informalidad era 69.7% y hoy es 67.2%. Me podrán decir, bueno, ha habido una pequeña disminución, sí, pero es pequeñísima. Y una economía cuyo mercado laboral está enfocado en el sector informal no podrá tener una productividad importante y no podrá crecer. Oaxaca es uno de los estados que más me preocupan del país. Todos sus semáforos están rojos. En términos de crecimiento promedio, podemos decir, bueno, ha crecido igual que ha crecido el país, pero desde luego que estamos hablando de una base muy chica, ¿no? Entonces el crecimiento de Oaxaca no ha sido ni remotamente cercano a mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños. Vean la creación de empleos, ahorita veremos el número de empleos que tiene que crear, pero tiene que crear 38.600 empleos y solo está creando 6.400, entonces para 50 tenemos ahí un tema. La productividad se ha incrementado ligeramente, la pobreza es el 63.2% de la población oaxaqueña, la deuda pública también se ha incrementado, que al parecer se vuelve ya como una característica de la mayoría de los estados en elecciones. La informalidad laboral, ahí tienes más del 70% de la población ocupada lo está en el sector informal, ¿no? El 74.6% de la población ocupada lo hace en el sector informal. Son de estos temas que si no se resuelven no va a haber forma que los estados salgan, no va a haber zona económica especial que funcione si no se mejoran estos problemas de raíz.
veamos aquí otra vez se nos pierde la línea morada, no sabemos ni de qué nos habla. Bueno, esa línea morada es la meta de lo que tendría que quedar y pues vean las barras, ¿no? Está Oaxaca muy lejano de la meta que tiene que alcanzar. Y ojo, esta meta es nada más para darle cabida a la población que se va incorporando a la población económicamente activa, únicamente para cachar a la población que se va incorporando ahí. No sustancial para crecer, no hablamos de dinamismo, no hablamos de mayor productividad, hablamos únicamente de lo que tiene que crear para darle cabida a la población que se incorpora a la población económicamente activa. Y vean las cifras de creación de empleo formal en Oaxaca, me parecen verdaderamente alarmantes. Y pues evidentemente tenemos la consecuencia en informalidad, ¿no? Esto repercute en que tengas pues, básicamente 3/4 partes de tu población ocupada en el sector informal. La verdad es que todos sabemos que existe un vínculo entre la informalidad y la productividad, de tal forma que si esto no lo solucionan, la productividad de los oaxaqueños se quedará muy por debajo del nivel nacional y seguirá siendo un estado rezagado, un estado lleno de riquezas, un estado lleno de cultura, de tradiciones. A mí en lo particular me parece uno de los estados más bonitos del país, que sin embargo lo estamos dejando de lado, se está quedando rezagado, ¿no? Ahora Puebla es uno de los estados que a mí sinceramente más me sorprendió a la hora que hemos estado haciendo estos estudios. Incluso tuvimos la oportunidad de ir la semana pasada a Puebla y vimos áreas en Puebla de primer mundo, completamente desarrolladas. Entramos a un museo que de verdad es precioso, de clase mundial, una exposición divina, un restaurante delicioso. Pero al final del día, cuando nos salimos de esa zona y vemos todos los demás datos, pues vemos que eso no es Puebla, es un pedacito de Puebla. Pero el resto de Puebla tiene muchos problemas. Y aquí están ilustrados algunos de ellos, ¿no? La tasa de crecimiento no ha sido, es por arriba del nacional. El nacional recordemos que es 2.9, Puebla en promedio ha crecido 3.2 en los últimos años de esta administración. Está muy por debajo de la creación de empleo formal que tiene que generar 60.500 empleos y solo está creando 19.552. Y entonces pues, nos deberá de sorprender el impacto que esto va a tener en la informalidad. La productividad ha disminuido. Miren, ya hablar de que la productividad se mantiene estancada es un tema, pero hablar de que la productividad disminuya en 5 años sí me parece un tema que puede ser preocupante, ¿no? Veamos aquí algunos datos más de Puebla. Aquí está la informalidad, ¿no? 68% de su población ocupada lo está en el sector informal. Me parece que es un tema que debería de preocupar. Pobreza. La pobreza en Puebla también se ha incrementado, pasó de 2011 de ser 50.9% de la población a ser, hoy por hoy es 51.4% de la población. Entonces evidentemente no solo hay más porcentaje de la población en pobreza, sino que hay más pobres. Hay más de 3 millones de pobres en un estado de 5 millones de personas. Quintana Roo. Quintana Roo en términos de crecimiento económico, y a mí Quintana Roo me interesa porque puede ser un caso distinto. Quintana Roo ha crecido de forma importante, ha crecido al 5.2% en promedio anual, pero recordemos que Quintana Roo tiene Cancún, ¿no? Entonces el crecimiento de Quintana Roo está muy movido por el desarrollo económico de las áreas turísticas. Muchos de los indicadores de Quintana Roo van muy bien, pero hay un tema bien importante en Quintana Roo que es la deuda, ¿no? La deuda pública también se ha incrementado de forma importante. Pasó de ser 6.4% de su producción en el 2011 a ser 8.1% de la producción en el 2016 y en un estado que además está creciendo, ¿no? Entonces este porcentaje, el monto es mayor, ¿no? Porque si está creciendo el porcentaje, dado que el PIB está creciendo, quiere decir que el monto está creciendo más. Entonces, en mi opinión, el tema de Quintana Roo es muy importante. Si analizamos desde 2009 a hoy, no tenemos ahí contemplado 2009, pero de 2009 a hoy, el incremento de la deuda ha sido de prácticamente 500%. Sinaloa ha crecido ligeramente por debajo del promedio nacional. Tampoco está creando los empleos formales que necesita crear 30.500 empleos formales y está creando 19.900 aproximadamente. Tienen un tema de pobreza. Ojo, el tema de pobreza en Sinaloa es completamente menor del nacional, ¿no? Recordemos que el nacional es el 42% de la población se encuentra en esta situación. En Sinaloa ha aumentado, que ese es un tema importante, pasó de ser el 24 y ahora es el 28. Tienes un incremento
de 4 puntos de la población en pobreza. Y de nuevo, como casi todo, podemos ver bueno, no en todos los estados, pero en algunas cosas podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo podemos ver medio lleno diciendo, bueno, pues es menor al nacional, pero lo podemos ver también medio vacío, sí, pero en 5 años se ha incrementado 4 puntos. Entonces, ojo con las tendencias ahí, ¿no? Porque de seguir esta tendencia, en un ratito alcanzan el nivel nacional, ¿no? La deuda se ha incrementado, la informalidad es 49%, menor al promedio nacional, que es 53%. Entonces aquí tenemos el tema de creación de empleo formal, no está alcanzando el empleo formal que necesita, pero por lo menos no está tan lejano. Es que después de ver las otras gráficas ya esta parece que está mejor, que tiene de perdida un amarillo por ahí, ¿no? En el 2015 se acercó ligeramente a su meta, en los otros años de la actual administración estuvo lejos de la meta, en el 2015 se acercó un poquito más. Tamaulipas, bueno, Tamaulipas es un estado que normalmente llama la atención por muchas otras cosas, tenemos en materia de México, cómo vamos de este evento. Y aquí nos vamos a enfocar únicamente en los datos económicos de Tamaulipas. Ha crecido poco, ha crecido 2%, recordemos el promedio nacional es 2.9%. Tampoco está generando el empleo que necesita. Imagínense, necesita crear 36.000 empleos, solo está creando 11.259. La productividad ha disminuido, la pobreza ha aumentado, la deuda pública tiene una ligera disminución. El 46% de su población ocupada lo está en el sector informal. Entonces veamos aquí el crecimiento económico. La línea morada es el nacional y la roja es la de Sinaloa. Entonces podemos ver el crecimiento económico. En el 2014 fue el único año donde fue mayor al nacional. Pobreza laboral lo tenemos aquí en amarillo. La razón por la que está en amarillo es porque es menor al nivel nacional. Entonces eso nos da una pauta, pero ojo, ¿no? Porque el que se incremente 4 puntos en 5 años sí me parece que puede ser, bueno, más de 4 puntos en 5 años, me parece que es un poco en el que tendríamos que poner atención, ¿no? Tlaxcala sí ha crecido, pero ha crecido, o sea, sí ha crecido 3.4% más del nacional, pero de todas maneras está muy lejos de que ese crecimiento sea el indicado, el necesario o el suficiente para que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, podemos ver, vean estos datos, ¿no? Tiene que crear 12.300 empleos formales anuales y está creando 3.000. Entonces, pues, tenemos un problema de generación de empleo importante, que como vemos ya es casi que pasa en todos los estados, con la excepción de Aguascalientes. La productividad disminuyó, la pobreza disminuyó ligeramente, pero está muy por arriba del nivel nacional. Tienen un tema de deuda que por cuestiones legales no pueden endeudarse, entonces por eso tenemos esa deuda en verde, ¿no? La informalidad, vean la informalidad, que va muy pegada de nuevo al empleo formal, ¿no? Tienen el 70% de la población ocupada, lo está en el sector informal. Entonces podemos verla ahí, vean la creación de empleos en el 2013, no llegó ni a las 1.000, ni a los 1.000 empleos formales, 836 empleos formales en el 2013. La meta es 12.300 y pues como podemos ver se queda muy lejos de la creación del empleo formal que necesita. Y en consecuencia, cosa que no van a sorprender, tenemos ahí las tasas de informalidad que me parecen a mí verdaderamente preocupantes. Veracruz es un estado que normalmente ha estado en el ojo del huracán por muchas razones y se nos olvida la parte económica, pero la parte económica de Veracruz sinceramente ha vivido un deterioro sustancial en los últimos 5 años, ¿no? En términos de crecimiento económico, el crecimiento económico ha sido mucho menor al promedio nacional, 1.4. La generación de empleos formales, véanlo, Veracruz tendría que crear 74.700 empleos formales y está creando únicamente 11.590, ¿no? La productividad, en consecuencia, está disminuyendo, la pobreza está aumentando, la deuda pública está aumentando, la informalidad está aumentando. Entonces, por eso les digo, Veracruz verdaderamente ha vivido en estos últimos 5 años un deterioro increíble de todas sus cifras económicas. Y ojo que nada más me estoy enfocando en las cifras económicas, ¿no? Entonces, el deterioro en Veracruz a mí me parece que es algo que debería de preocuparnos de forma importante, no solo a los veracruzanos, sino a nivel país, ¿no? Aquí están los datos de crecimiento económico. Pues vean el crecimiento económico de Veracruz, ¿no? Salvo 2012, que tienen ahí un outlier extraño. El crecimiento en el 2013 fue negativo. Vean 2014, pues es prácticamente nada. En el 2015 es prácticamente nada. Y por supuesto que esto va acompañado de todos los demás indicadores que vimos en la lámina. La
la pobreza, pues imagínense el incremento de pobreza, ¿no? Pasaron de 45.8% de su población en pobreza, que ya es, o sea, ya es mayor al nacional, que es mucho, a ahora tener el 53.9% de su población en pobreza. Entonces, pues sí tenemos un problema importante para nosotros. Y pues el consecuente problema también, que está muy relacionado con la creación de empleo formal, pues la informalidad, ¿no? El 62.2% de la población ocupada en Veracruz lo hace en el sector informal. Zacatecas también es un estado que no suele estar tan en el radar por cuestiones económicas, pero pues sí tenemos datos muy desalentadores en crecimiento económico. Me encantaría darles mejores noticias, pero por eso estoy ahorita, ¿no? Con crecimiento económico igual al nacional, una generación de empleo muy por debajo de la necesaria para crecer. Vean la productividad ha disminuido de 618 pesos a 559 pesos. La pobreza es del 57.4% de su población, que además se ha incrementado casi 4 puntos. La deuda pública ha crecido al 4% de su PIB, la informalidad es 55%. Entonces tenemos datos ahí pues, que también son muy negativos en Zacatecas, ¿no? Ahí estamos ilustrando el caso de la pobreza, donde, vean, en el 2011 era 53.8% y en el 2016, hoy por hoy, es 57.4%. Y de nuevo me gustaría hacer énfasis que estamos usando los datos oficiales publicados por Coneval, ¿no? La definición de Coneval, lo que estamos haciendo es reportar esto a nivel estatal. Y el consecuente que ya hemos platicado de informalidad, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta del tema que hay aquí. En términos de crecimiento económico, nada más, que es como el indicador sobre el cual siempre nos estamos enfocando, únicamente 2 de los 12 estados que tienen elecciones alcanzaron la meta de crecimiento económico, Quintana Roo y Aguascalientes. Nada más, mucho cuidado con Quintana Roo, porque Quintana Roo tiene un problema de deuda muy importante. No por lograr el crecimiento económico quiere decir que todo está maravilloso, ¿no? Aguascalientes sí ha sido un estado que tiene todo su semáforo en verde, sí ha hecho una labor de crecimiento económico. Y lo que me parece muy importante es que incluso dentro de los estados vemos mucha disparidad y dentro del país vemos mucha disparidad. Tenemos estados que crecen, tenemos estados que decrecen y vemos esta diferencia que les empecé a comentar desde el principio, donde hay una dinámica distinta en los estados del norte, muy contrastante con la dinámica de los estados del sur, que me parece, podemos decir hay 2 Méxicos o hay 32 Méxicos, los que ustedes quieran, pero al final del día es un solo México, ¿no? Y si no nos preocupamos por integrar estos estados que están fuera de una dinámica de crecimiento al crecimiento del país, esto sí puede volverse un lastre y un problema importante. Les agradezco mucho y ahora cedo la palabra a Manuel. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias por tenerte aquí. Soy tu fan y tu lector constante. Quienes no lo lean, léanlo, porque son muy buenas columnas, muy educativas que entran a todos los temas del desarrollo. Pues yo les quería hablar de Aguascalientes. Les quería hablar de este estado que en su escudo estatal tiene la frase en latín: gente buena, tierra buena, agua clara y cielo claro. Los fundadores del lugar tenían esta visión medio bucólica de qué era Aguascalientes. Y en los años 50 o 60 nos hubiéramos preguntado qué iba a haber ahí, cómo se iba a desarrollar Aguascalientes, pues seguramente alguien te hubiera dicho: la vocación del Estado es la agricultura, vamos a seguir siendo hortaliceros, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Y aquí una primera consideración para los temas de desarrollo: ¿realmente existen las vocaciones de los lugares o existen oportunidades para los lugares? ¿Qué pasó con la agricultura en Aguascalientes? La agricultura en Aguascalientes se acabó por un proceso de desertificación acelerada, por un proceso de erosión, por un proceso de cambio climático. Se quedaron sin agua. Entonces, pues al lema estatal, pues ya nada más le dejamos gens bona, vuelo en claro, ¿no? Porque todo lo otro se fue. Y quizás esa fue una de las condiciones detonadoras para el desarrollo. Los gobiernos estatales en Aguascalientes vieron que tenían que entrarle a otras actividades económicas, tenían que hacer otras cosas, porque de ninguna manera iba a vivir el Estado solamente de la agricultura, de la ganadería, de las actividades primarias. Y aquí hay un fenómeno interesante.
Normalmente, cuando una economía da el brinco de la agricultura hacia actividades industriales, generas una trayectoria de crecimiento de los ingresos, de crecimiento, de desarrollo de la población, de educación, que no se da cuando tienes una transición de la agricultura a los servicios. Ustedes se acordarán que lugares como Oaxaca, lugares como Veracruz, lugares como Puebla, tenían industrias coloniales, tenían industrias incipientes, producían mezcal, producían pan, producían cuerdas para los barcos y una serie de cosas, y esas industrias no generaron suficiente valor para realmente transitar hacia una economía de servicios sofisticada e interesante. En el caso de Aguascalientes sí fue así. Hicieron una estrategia muy bien pensada por los últimos 30 años en inversión en capital humano, en atracción de talento, una economía principalmente urbana, un territorio relativamente chico. Hay una parte que es muy importante para el desarrollo, que son las economías de aglomeración. Creemos que en un estado disperso como Veracruz o como Chiapas, que tiene gente tirada por toda la costa, vamos a poder generar condiciones para el desarrollo. No es así. La ciudad es el invento más importante de la humanidad. Ahí es donde se da el comercio, ahí es donde se da el intercambio de ideas, ahí es donde se da la innovación, ahí es donde se da el desarrollo. Y eso lo entendieron muy bien los gobiernos de Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad que ha sido relativamente benévola con los inmigrantes. Se trajeron al INEGI en algún momento en los 70 y también han traído gente de todo el Bajío y del norte del país, y además tienen una colonia japonesa que es relativamente grande, asociada a la manufactura automotriz. Entonces, al final, esta pequeña ciudad se empieza a convertir en este caldo de cultivo interesante para el crecimiento, para las ideas, para la generación de industria. Quizás ya en este momento Aguascalientes tendría que pensar cuál debe ser su siguiente brinco en productividad. Tendría que estar pensando cuál es la siguiente industria interesante. En México somos muy dados a pensar que las industrias son como el petróleo, ¿no? Es una cosa a la que le voy a poder extraer riqueza todo el tiempo y no tengo que preocuparme de nada más. Ese es un pensamiento errado, es un pensamiento incorrecto. Tendríamos que pensar que sigue para Aguascalientes. Probablemente es manufactura avanzada de otras cosas distintas a coches, probablemente es servicios sofisticados, empezar a entrarle a cosas como servicios financieros, empezar a entrarle a cosas donde se pueda generar valor agregado afuera de esta actividad industrial. Un estado que ha mantenido niveles de deuda relativamente bajos, un estado que ha hecho buenas inversiones públicas, y esto también es interesante. Normalmente las inversiones públicas son mucho más rentables si ocurren adentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde se generan todas estas externalidades positivas para el desarrollo. No con esto estoy diciendo que México no debería tener ductos de gas, no debería tener trenes, no debería tener carreteras que conecten a las ciudades. Sin embargo, es mucho más importante invertir adentro de las ciudades. El problema de las políticas públicas es que uno tiene como 1.500 objetivos a que dispararles y tiene uno nada más como 2 o 3 balas. Un sexenio dura muy poquito tiempo. Y los objetivos a los que todo el gobierno de Aguascalientes, sobre todo, tuvieron que ver con atracción de inversión en manufactura y con capital humano, con una transición de la agricultura a la industria y no de la agricultura a servicios de bajo valor agregado. Creo que ahí tenemos, y este cuento me lo han escuchado los colegas de la prensa varias veces, una economía más del Bajío que fue uno de los grandes ganadores del Tratado de Libre Comercio. Entendieron cuáles eran las nuevas reglas del juego, entendieron qué era lo que estaba en juego, qué era el tamaño de la oportunidad que se tenía que tomar, y dijeron, bueno, pues nunca hemos hecho industria, abandonemos esa vocación agrícola que nos deja en el siglo XIX y abracemos estas nuevas vocaciones industriales que nos pueden hacer mucho mejores. Un crecimiento de 5.5% a mí me parece que es verdaderamente envidiable. Ya lo quisiéramos aquí en la Ciudad de México para un fin de semana. Y aquí tendríamos que pensar en esto. Hay quien dice que las metas de México, cómo vamos en términos de crecimiento, son demasiado ambiciosas, que ninguna economía de este tamaño puede crecer a tasas arriba del 4%, 3,5%, que somos una economía relativamente madura y que maduró mal, que maduró demasiado rápido a los servicios.
Yo lo que les diría es, si una de las partes, o si 4 de las partes, o si 5 de las partes pueden crecer a tasas del 5 y del 6%, los demás podemos crecer a esas tasas. Es un tema de voluntad política, es un tema de pensar diferente sobre cuáles van a ser las apuestas estratégicas de nuestras localidades, es un tema de mejorar instituciones en serio. Todo lo que decía Valeria sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre el incremento disparado de la deuda pública, tiene que ver con malos gobiernos, tiene que ver con malas instituciones. Los mexicanos debemos de ser menos permisivos con esos malos gobiernos y con esas malas instituciones, subirles el costo de este tipo de cosas. Yo lo dejaría ahí para que Jorge nos platique un poquito sobre el tema de la deuda. Muchas gracias, Manuel. Bueno. Buenos días, mil gracias Valeria por la invitación, mil gracias por sus amables comentarios. Manuel es Club de Delegación Mutua, porque aparte admiro mucho lo que hace el INCO y creo que Juan Pardinas y gente como ustedes han puesto el dedo en la llaga y creo que eso es algo que este país necesita mucho más. Creo que ya tienen una idea bastante clara de cómo se ve esto, o sea, de cuáles son las disparidades regionales, de qué está pasando. Yo quisiera invitarlos a pensar en cosas que son quizá mucho más básicas y elementales. Primero, Manuel hablaba de que en Aguascalientes tomó 30 años, o sea que fue un proceso donde se fueron preparando a lo largo del tiempo y hoy están cosechando lo que sembraron. Yo creo que en México primero tenemos una muy mala costumbre de solo reaccionar y de no ver venir los cambios cuando a veces ya son inminentes y son evidentes. Y yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, temas como la reforma educativa, a veces como que pareciera que estamos esperando, o sea, que queremos que el mundo nos va a esperar a nosotros, o sea, que lo vamos a hacer con calma, que no pasa nada. Cuando la realidad es que independientemente de la reforma que hizo esta administración, hoy la diferencia entre nuestro sistema educativo y la de los países que van adelante es mucho mayor que antes. O sea, por mucho que hayamos avanzado, ellos han avanzado a una velocidad mucho mayor. O sea, estamos en una desventaja brutal. Ahora, Valeria habló 20 veces de temas de informalidad y productividad cuando hablaba de Estado por Estado. Algo que yo les preguntaría a ustedes, así como si fuera esto clase, ¿y por qué importa? O sea, ¿de verdad está importante productividad y informalidad? ¿Por qué tanto, no? Sí, pues trabajo, ¿no? Entonces lo que yo les invitaría a que reflexionemos es por qué es tan importante. Primero, pónganse ustedes a pensar en cómo crece un país. O sea, como ustedes probablemente saben, yo vivo en Nueva York, durante muchos años seguí economías latinoamericanas en general. Lo que he visto desde afuera siempre sorprende mucho es por qué carambas México nunca crece mucho. O sea, en etapas donde crece bien, pues está creciendo como ahorita, y luego tiene etapas donde crece menos, pero no tuvimos esos booms de crecimiento que sí tuvo Brasil, o que tuvo Perú, o que tuvo Colombia, o que tuvo Chile. Entonces hoy de repente oímos ese medio engaño que, oye, pero si México está creciendo de maravilla, ¿verdad? Crecemos mucho más que Latinoamérica. Sí, pero pues no crecimos como ellos crecieron antes en el ciclo de materias primas. Entonces, ¿por qué es eso? Tiene que ver con esas dos cosas que decía Valeria. Primero, tiene que ver con que, o sea, para que un país crezca, tiene muy pocos elementos para generar crecimiento. Primero, se crece porque hay más población económicamente activa, ¿no? O sea, en un momento de crecimiento demográfico y más gente trabajando, pues eso genera crecimiento económico. O se genera crecimiento porque la gente que está trabajando produce más. O sea, tiene, por ejemplo, si de repente en un país se hace enorme inversión en... Dejo poner un ejemplo medio bobo. Imagínense que de repente en la Ciudad de México se hicieron una inversión fuerte para que la ciudad entera tuviera Wi-Fi de alta velocidad en donde estén. ¿Qué pasaría? Lo que probablemente pasaría es que vendrían a instalarse muchas empresas que requieren de este tipo de infraestructura. Probablemente eso implicaría que habría muchos más emprendedores que tratarían de aprovechar esa condición. Probablemente eso haría que se utilizaran mucho más este tipo de herramientas para empresas de sectores nuevos. O sea, lo que haría que los individuos en esta sociedad pudieran producir más es que de repente tuvieran una herramienta más para hacerlo que se les dio. Lo mismo pasa en muchos otros sectores, en muchos sentidos. En la medida en que se invierta, en la medida en que se les dé más herramientas para hacer las cosas,
producen más. O sea, ahí, aunque no crezca la población económicamente activa, pues a producir más, el PIB crece, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que esa falta de productividad o esa falta de crecimiento en la productividad, pues básicamente imposibilita que estemos mostrando un crecimiento en el PIB como lo debería mostrar un país tan joven como México, que sí está teniendo crecimiento en la parte de la población económicamente activa. Pero, ¿qué más? Aparte tenemos este enorme lastre de una población que está fuera de la economía formal. ¿Y eso qué? Pues eso todo. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno está en la economía formal, puede estar sujeto, por ejemplo, a programas de capacitación, a mucho mayor integración entre trabajo y una empresa que puede estar invirtiendo, que puede estar desarrollando capacidades productivas nuevas, que puede estar capacitando a la gente, que puede estar haciendo muchas cosas. El que está en la economía informal está sobreviviendo, básicamente. Y aparte acaba teniendo un impacto muy negativo sobre la economía, porque es gente que está realmente fuera del sistema. Entonces, gente que le chupa, digamos, recursos al Estado, se ponen el diablito para robarse electricidad, pueden hacer cosas, pero no están contribuyendo a esa base de ingresos que tiene el Estado. Entonces, es algo que es profundamente negativo. Y no se ve que haya esfuerzos muy reales y agresivos para tratar de incorporar a la formalidad a una parte importante de esta economía, o de estos jóvenes, o de estos potenciales empresarios o potenciales trabajadores. Cuando esto lo juntamos con una falta de capacidad educativa, pues lo que estamos haciendo es básicamente condenando a la gente a eso, a estar sobreviviendo, pero no a estar participando dentro del desarrollo y el progreso del país. Entonces, en ese sentido, una vez más, cuando decimos, bueno, y hablaba también Valeria de porcentajes de pobreza, si decimos que el 42% del país es pobre, pues básicamente es como un automóvil que tendría capacidad de 8 cilindros y está funcionando con 4, uno de 4 con 2, ¿no? O sea, la mitad de nuestra población está marginada de ellos tener la capacidad de desarrollo, la capacidad de progreso, la capacidad de bienestar para sus familias, pero viéndolo incluso en forma muy pragmática, están también marginados de producir, de participar en la economía. Y esto hace muy difícil que un país con ese lastre pueda tener un crecimiento económico sostenible y relevante. Relevante. Entonces, si estamos hablando de, a nivel nacional, informalidad del 53%, pobreza del 42%, y aparte, dentro de la población que no es pobre, nos ponemos a ver temas de discriminación, temas de género, donde aparte pues, a las mujeres no le hacemos muy fácil y que trabajen y que estén en la economía formal, etcétera, etcétera, pues a veces lo que nos debería sorprender es que el país crezca aunque sea un poquito, ¿no? O sea, como que en muchas de las cosas que estamos haciendo parecería que niegan cualquier posibilidad de crecimiento. Ahora, lo que yo diría, nada más enlazando con lo que decía Manuel en términos de lo que se ve venir, es lo que se ve venir ahora. O sea, porque cuando de repente hablábamos de Tratado de Libre Comercio, etcétera, donde él hablaba de el Bajío adaptándose, cambiando de ser un país hecho muy exitoso en la agrícola y mutando, digamos, a volverse pues, realmente una potencia en la parte manufacturera e industrial. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es una revolución tecnológica sin precedentes. Yo les diría que lo que viene en los próximos 20 años no tiene probablemente comparación en los últimos 200. Y ahí viene, o sea, ya sabemos que viene, ya estamos viendo los elementos, estamos viendo las empresas, estamos viendo el tipo de tecnologías dominantes, estamos viendo y no estamos listos para ello. Y lo que sí sabemos es que muchos de los procesos de robótica, automatización, de revolución tecnológica que vienen, van a ser muy difícil que México siga haciendo el tipo de cosas que está haciendo. Ustedes simplemente se ponen a ver, por ejemplo, cosas como la impresión en tercera dimensión, que se está volviendo el pan nuestro cada día. El otro día fue un CRIT aquí en la Ciudad de México, centro de rehabilitación. Se imprimen prótesis para gente interesada en tercera dimensión. ¿Por qué esto es relevante? Porque una de las grandes ventajas que ha tenido México en lo industrial, por ejemplo, es la capacidad de tener escala de producción. Cuando uno empieza a poder producir muchas cosas, una por una y con características diferentes cada una, si la escala de repente ya no es tan importante. A la larga ese tipo de ventajas las vamos a perder. Entonces, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos para lo que viene? Nada. Y ese es un tema relevante, porque en cierta forma lo que estamos haciendo es condenándonos a siempre ser un país que es de ingreso medio y que no logra dar el salto hacia adelante.
Y evidentemente el otro tema que en ese sentido es muy relevante, pues sí, es el tema de fortaleza de las instituciones, de Estado de Derecho, de reglas claras, de transparencia. Y ahí vamos a regresar a lo que decía Valeria de la deuda. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos claridad sobre la deuda de los estados? O sea, que estemos viendo un poco medio a ciegas solo la parte que se reporta a Hacienda. En ese sentido, o sea, no toda deuda es igual. O sea, yo no tengo nada en contra que estados tomen deuda. Si están endeudándose, por ejemplo, para invertir en infraestructura, para incrementar su capacidad de crecimiento hacia adelante. Pero lo que aquí es un hecho es que si lo que estamos viendo es que se incrementa fuerte el endeudamiento justo antes de los momentos electorales, pues seguramente esa deuda no es para infraestructura, sino es para gasto corriente y para temas más clientelares, lo cual es, o sea, al final del día es deuda que se tiene que pagar. Es como si ustedes de repente deciden que quieren apantallar a la novia o al novio metiéndole durísimo la tarjeta de crédito, pues un ratito les funciona bien, pero luego van a tener que bajar su consumo para pagar lo que ya se gastaron antes. O sea, al tomar deuda ustedes están sacrificando consumo futuro. Entonces, en ese sentido se vuelve muy delicado que no tengamos transparencia en este tipo de mediciones. Por último, lo único que es evidente es que no podemos tener las diferencias regionales que tenemos en México. Manuel hablaba de Aguascalientes o del Bajío como ejemplos. Yo pondría las economías de Bajío y Aguascalientes con las del sudeste asiático, con las de cualquier país que haya tenido un boom de crecimiento. Es impresionante lo que se ha hecho, es impresionante que México sí es un país con 500,000 de estudiantes de ingeniería en las universidades, que es un país capaz de enorme competitividad cuando se dan las condiciones adecuadas. La verdad, ver lo que está ocurriendo en el Bajío sí es sorprendente porque ellos tienen clarísimo que compiten con Corea, con Taiwán, y compiten y lo hacen bien y generan un gran imán para inversión. El tema aquí muy relevante es ¿y qué carambas vamos a hacer si tenemos regiones tan extensas del país que simplemente están o decreciendo o creciendo muy poco? Si no incorporamos esto va a ser un problemón, porque a la larga, o sea, los ciclos económicos, en este momento debemos estar en un ciclo muy positivo para nosotros y lo estamos aprovechando absolutamente a medias, precisamente por estas condiciones. Ahí la dejo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues me gustaría cerrar con una nota positiva y creo que la nota que podemos hacer es que sí se puede hacer, o sea, que tenemos un ejemplo, por lo menos en estos estados en los que nos enfocamos hoy, que es Aguascalientes, que sí ha podido hacer algo. Algo que es bien importante es que no es que lo hayan hecho el año pasado, ni siquiera en la administración actual, es algo que se ha construido con el tiempo. La única forma de lograr ver buenos resultados es empezar a construir. No vamos a ver resultados en uno, en dos, ni siquiera en una administración, pero si no empezamos a construir, no vamos a ver resultados nunca. Y lo que vemos aquí es que Aguascalientes lo hizo y se puede hacer. Esto nos da un motivo, no queda esperanza, pero nos da un motivo de pensar que sí se puede hacer, que hay estados donde sí se podría implementar algún tipo de política pública que permita a los estados entrar en otra dinámica distinta de crecimiento, que pueden reorientar su vocación productiva, que pueden darse cuenta de lo que están haciendo mal y retomar un camino. Pero no pasa solo, y si no se toman las decisiones adecuadas, estamos dejando pasar mucho tiempo que puede ser muy costoso para el país. Les agradezco mucho su atención. ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias, buenos días. Carlos Acosta de la revista Proceso. Pues sí, es un mundo de información, pero a mí me quedan algunos huecos. Manuel, ¿por qué nada más abordar Aguascalientes, que es la estrella, que es la que está en verde? ¿Y por qué no Veracruz, que se han visto deteriorados todos sus indicadores económicos? No sé si tuvieras algún comentario. Y para ligar un poco con el tema electoral, tiene que ver algo la alternancia, porque estoy viendo aquí que el último gobierno priista antes del actual en Aguascalientes pues fue el de Otto Granados. Vino un panista, Felipe González, otro panista, Juan José León Rubio, otro panista, Luis Armando Reynoso Fernández, y ahora otro priista. Y en Veracruz siempre han sido priistas, no es un voto, ya es un... ¿no? Entonces,
¿qué pasa con Veracruz? ¿Por qué se deterioró tanto el asunto? Y voy rápido. Para el maestro Vélez, yo también soy fan, yo también lo escucho, lo leo. Hay varias cosas que me llamaron la atención. ¿Por qué no logramos el salto, ¿no?, hacia adelante? Con el TLC parecía que sí, pero el TLC ciertamente nos fortaleció en materia de exportaciones. En los últimos 20 años han crecido las exportaciones por ahí del 10% anual, recientemente menos. Pero a cambio el Producto Interno Bruto crece en un 2-3%. ¿Qué falló ahí, no? Y luego también me llama la atención que dice que no hay esfuerzos reales por formalizar, ¿no? Administración tras administración siempre hay algún programa. Ahora es el programa, el régimen de incorporación fiscal, que sustituye a los famosos, los que antes eran los famosos repecos, ¿no? Y el problema realmente del empleo es que ciertamente pues, hay más, pero es porque se están formalizando algunos informales, pero no se están creando realmente nuevos empleos, ¿no? Y pues yo creo que con eso, perdón, no se puede, porque yo me pasaría aquí las horas. Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que por el espacio no quise meterme con más estados. Hace como un año más o menos publiqué un editorial, me hizo favor la revista Alto Nivel de publicar un editorial donde comparaba yo dos ciudades, la ciudad de Veracruz y la ciudad de Miami, y ahí tenía yo algunos de los elementos que creo que pueden ser útiles para tu pregunta, y por ahí debe estar en internet o en el archivo de Alto Nivel. Yo te recomendaría que le dieras una vuelta ahí. Un poco lo que estaba yo diciendo ahí es que Miami es una ciudad que nace por ahí en la década de 1890, mientras que Veracruz es el camino más antiguo de América, ¿no? Es pues, de 1521 ya tenías ahí una población, y ya en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, ya tenías una ciudad, una industria y algo. Y pues en el caso de Miami, pues lo que hicieron fue convertir un lugar inhóspito para vivir en una economía que tiene un PIB equivalente casi al de México país. Y en el caso de Veracruz hemos hecho exactamente lo contrario, ¿no? Convertimos un paraíso en un laboratorio. Y esto tiene mucho que ver con malas instituciones. Digamos, los recientes gobernadores del estado son apenas la punta del iceberg, apenas la muestra de la destrucción a la que hemos sometido a ese estado, ¿no? En ese editorial contaba yo que cuenta la leyenda que a Carlos V le gustaba ver el Atlántico desde el Escorial, y un día uno de los ministros le preguntó: oiga, su majestad, es una historia de Fernando del Paso, y que está viendo un mar océano. Estoy buscando San Juan de Ulúa porque costó tanto que por lo menos se debería ver acá. Y cuando tienes ese activo colonial, tienes muy cerca otro activo colonial muy parecido, la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Si tú revisas ambos, te das cuenta que el potencial turístico en San Juan de Ulúa lo destruimos, ¿no? En Cartagena lo potenciaron. Y así casi podrías irte con todas y cada una de las industrias relevantes para el estado de Veracruz. Explotación forestal, explotación cañera, explotación agrícola, todos traen explotación antes, ¿no? Es básicamente llévate lo que sea y no vamos a recuperar nada. Un problema grave de dispersión poblacional que acaba convirtiéndose en un problema de gobernabilidad, porque no hay manera que un gobierno controle eso. Instituciones absolutamente infiltradas por el crimen organizado, por el narco. En fin, sí creo que en lugares como Veracruz lo que necesitamos son cambios institucionales fuertes, cambios al Estado de Derecho. El Premio Nobel de Economía recientemente fallecido Douglas North decía que solamente se necesitan tres cosas para el desarrollo de los países: instituciones e instituciones. En la medida en que crímenes como el de estos jovencitos violadores queden impunes, no vamos a tener ahí Estado de Derecho. En la medida en que haya despojos, en que haya atentados contra la empresa privada, no va a haber desarrollo económico
ese estado. Y desafortunadamente estas crisis institucionales no son nuevas, no son recientes, pero en estos tiempos donde hay cambios, donde la actividad económica tiene un cambio de composición, donde el petróleo no va a lo que daba antes, donde tienes complicaciones de orden global, pues estas crisis institucionales se agudizan, ¿no? Cuando el paciente está en buena circunstancia económica, pues no se le notan los achaques. Cuando no puede ir al doctor, pues bueno, tienes un problema. Entonces, bueno, para no tomar más tiempo en eso, yo te mandaría el tutorial y pues, muchas gracias. Siguiendo eso lo que decía Manuel, el otro día no se leyeron a Enrique Krause, que decía en Letras Libres que los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan a México son impunidad, inseguridad, corrupción y violencia. Entonces, creo que es bastante cierto. Déjame empezar por lo que me preguntabas del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no falló. De hecho, lo que diría es que es uno de los pocos elementos que hay para conquistar el programa de crecimiento en México. Yo me atrevería a decir que el mayor éxito que provoca el Tratado de Libre Comercio, una opinión muy personal, es que impide que el gobierno meta las manos. ¿Por qué? Pues porque firmaron un acuerdo con otros 2 países en cuanto a una serie de reglas que no pueden cambiar. Al haber estas reglas claras, eso permite que algo como lo que decía Manuel en el Bajío se dé. ¿Por qué? Pues porque tienes certeza que esas son las reglas del juego y más me vale apurarme a adaptarme para tratar de aprovecharlas. Tan fácil como eso. O sea, no hay presidente, no hay partido político que hoy pueda cambiar eso. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que hoy México no está como Brasil, donde ya no dependemos de exportaciones de materias primas, ya es un país manufacturero, ya es un país integrado a la región de mayor crecimiento en el mundo, que es Norteamérica, que es el país con mayor factibilidad de América Latina, sin lugar a duda en ese sentido, porque hay un tratado de libre comercio que nos está permitiendo hacerlo. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que el tema es que solamente eso estamos haciendo. O sea, que el resto de la economía no está, o sea, tiene altibajos, tiene vaivenes, cambian las reglas del juego, el gobierno mete la mano, de repente no hay reglas en lo absoluto claras, es un rollo emprender, hay impunidad, de repente alguien hace trampa y no se le hace nada. Ese es el tema que se vuelve un enorme lazo. En cuanto a la parte de empleo formal, o sea, todos decías, todos los gobiernos han hecho algo en cuanto a informalidad, ninguno ha hecho lo suficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que la única forma en que vas a empezar a realmente luchar contra la informalidad es cuando todos los planes asistenciales lo ligues a formalidad. ¿Quieres tener algún tipo de asistencia? Tienes que estar en la economía formal, no tienes de otro. O sea, no me importa quién seas, no me importa que seas trabajadora doméstica, que seas indígena, tienes que estar en la economía formal para recibir cualquier nivel de asistencia social y todo mundo tiene que presentar una declaración de impuestos. ¿Cuál es la ventaja que se tiene de eso? Y cuando uno dice eso, ay, qué jalada, ¿cómo crees que las clientas vayan a Chile? En Chile, en cualquier supermercado al que van, atrás del supermercado hay unas casetitas que son para que las trabajadoras domésticas presenten su declaración de impuestos. ¿Cómo las presentan? Pues bien fácil. O sea, el fisco llega y le da ya su declaración de impuestos hecha. ¿Por qué? Pues porque el patrón ya tuvo que reportar que le pagó. O sea, ella no tiene que hacer nada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al estar dentro de la economía formal, o sea, evidentemente, no, o sea, pagan muy poco impuestos. Pero al estar dentro de la economía formal, ahí sí son totalmente localizables para programas de salud pública, para programas de educación, para programas de todo tipo de asistencia, porque ya existen, ya están dentro de la formalidad. O sea, hay países como Chile que lo han hecho. ¿De veras no lo podemos hacer nosotros? O sea, esto es absurdo. Entonces, en ese sentido, o sea, se tiene que hacer mucho más, tiene que ser mucho más agresivo y se tiene que hacer cosas que a veces son políticamente complicadas. Y lo que yo me pregunto es, ¿no se hace esto de formalizar porque es difícil o porque los partidos políticos quieren tener esa capacidad clientelar de simplemente pues, que tengan que ir a depender, digamos, de los bolsillos de esos partidos en los momentos electorales? Yo creo que evidentemente es mucho más lo último que lo primero. Gracias, Jorge. Sí, por acá. Perdón. ¿Qué tal? Gonzalo Soto, periódico Reforma. Son 3 preguntas para que se deje. Es buen cartel, entonces.
Primera pregunta es, ya vimos un repaso de las 12 entidades que este año van a tener elecciones, cómo está su radiografía hasta el momento. ¿Cuáles son las que más les preocupan? Entiendo que, bueno, evidentemente salta a la vista Veracruz, salta a la vista Oaxaca, salta a la vista Puebla. ¿Pero qué otras más, además de estas, les están preocupando? Segundo, yo sé que en época electoral hay una veda incluso a veces hasta entre los especialistas, pero si nos pudiesen decir, por favor, si podemos calificar de fracaso los gobiernos de estos gobernadores salientes y que están todos los semáforos en rojo o varios de ellos en rojo, ¿podrían calificar de fracaso su gobierno? Y una tercera pregunta es, varios de estos gobernadores que se van, algunos de ellos tienen aspiraciones presidenciales. Las credenciales que presentan ellos quienes quieren llegar a la elección de 2018, ¿realmente tienen con qué o tienen los argumentos suficientes para poder aspirar a ello? Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, toco yo la palabra primero y luego sin duda los estados que están todos en rojos, que tenemos aquí ilustrándonos Veracruz, bueno, evidentemente me preocupa. Y no solo me preocupa que todo esté en rojo, me preocupa el deterioro. O sea, el ritmo de deterioro que ha tenido Veracruz de verdad es alarmante. No es que haya partido de un muy buen lugar, pero el deterioro es continuo y constante. Y en estos 5 años se ve en cada uno de los indicadores que escojas que va para abajo. A mí esas espirales son las que me preocupan. Oaxaca me preocupa, desde luego, porque tiene un rezago histórico gigantesco. Entonces, a pesar de que muestra algunos datos positivos de crecimiento económico, pues ves todos los demás indicadores y te das cuenta de que Oaxaca está en una situación complicada de ser amable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego tienes otros estados que pueden dar la imagen de que las cosas van en términos generales muy bien, como Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Que tiene un crecimiento económico muy importante, muy por arriba del promedio nacional, pero que a la hora que te metes a rascar un poquito más en los datos, ves un incremento de la deuda impresionante y no te explicas para qué es esa deuda. Claro, o sea, a mí si me dicen, mira, esta deuda se usó para tal, se contrató a esta tasa y el recurso está acá y se va a garantizar con estos ingresos, o sea, a lo mejor la entiendo, pero hoy por hoy no tengo esa información. Además hay otro dato de la deuda de Quintana Roo. En un entorno de tasas bajas, Quintana Roo es el estado que se ha endeudado a la tasa más alta, que es alrededor del 7%. Entonces, tampoco tenemos claridad de qué está pasando ahí. Entonces, desde luego que tienes estos estados que están todos en rojo, que me preocupan de forma importante. Si son fracasos o no, me gustaría que Jorge Manuel lo dijera. Pero sí, sin duda a mí me parecen casos preocupantísimos. Y en relación a tu otra pregunta de las credenciales para los candidatos o para los que salen, los gobernadores salientes que tendrán aspiraciones presidenciales, nosotros hemos estado haciendo ahorita en México como vamos un ejercicio que para mí ha resultado muy ilustrador. Estamos revisando los discursos de toma de gobierno, de toma de protesta cuando estos gobernadores tomaron su encargo, ¿no? Y es muy curioso, de verdad es muy curioso ver todo lo que van diciendo. Hay algunos donde hablan meramente como de cuestiones genéricas, así, sí, por el desarrollo del Estado, pero hay otros que se meten a variables súper detalladas, ¿no? Oaxaca es un caso, Veracruz es otro, donde ves el discurso de toma de protesta y bueno, casi que tomaron esta lista de indicadores y dijeron vamos uno por uno, ¿no? Y entonces vamos a crear empleos y vamos a combatir la informalidad y vamos a crecer y la pobreza es un lastre que arrastraron, bueno, te imaginarás los discursos, ¿no? Y al final del día lo que estamos haciendo es decir, mira, tú dijiste esto, ¿te acuerdas? O sea, tú lo dijiste en tu discurso y mira lo que pasó. Y nada más te enseño la foto, ¿no? O sea, nada más te enseño la foto, tú dijiste estas cosas y ve lo que está pasando. Yo creo que las credenciales se tienen que evaluar con base en eso, más que con base en una opinión de nadie, con base a lo que ellos mismos están, a sus resultados, a lo que ellos mismos están logrando de sus mismas promesas, ¿no? No se nos pueden olvidar estas promesas. Tenemos una muy mala costumbre de una visión muy cortoplacista. Yo creo que no se vale estar prometiendo. Por ahí hay quien dice que prometer no empobrece. Yo creo que sí. Yo creo que sí va empobreciendo las expectativas de la gente y no deberíamos de permitirlo. Pero bueno, del tema del fracaso, a ver, si quieren les digo quién va a ganar cada elección, tienen algo.
digo, dejen decirles un par de obviedades. O sea, digo, vean este semáforo, ¿no? Pues evidentemente pues, sí es un poco de pena ajena. O sea, y pues, es el mismo estado, creo que era donde hablábamos del caso de las violaciones estas, ¿no? ¿Sí crees que hay una correlación entre una cosa y la otra? Déjenme pienso. Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que a veces la ausencia de Estado de Derecho, la debilidad institucional, se refleja en esto. O sea, la política no siempre es política separada de la economía, usualmente hay una relación muy estrecha. Entonces, lo que a mí me sorprende una vez más, siendo a veces mexicano pero observador un poco desde afuera, es lo fácil que se lo hacemos a gente que ha hecho un muy mal trabajo y el poco reclamo que hay. O sea, las historias se pierden, las historias se van, rápidamente desaparecen de los medios. Les invito a que todos se apunten ahí en su calendario dentro de un mes hoy. Y quiero que dentro de un mes chequen quién está hablando del Rolls Royce del tipo este en Metepec. Después que en un mes ya nadie ni se acuerda de la historia. Y es patético, o sea, que tengamos un tipo circulando sin placas en un Rolls Royce con guardaespaldas, cuando dice que trabaja como promotor de box. Yo creo que ni Don King tiene ese tipo de lujos. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué se los hacemos tan fácil? Y la parte más fácil, de hecho, es la que tiene que ver con lo electoral. O sea, si hablamos de que hay toda esta estructura clientelar en un país como México, esa estructura clientelar existe porque los dejamos nosotros. O sea, porque sí, en un país con tan poca participación ciudadana, pues la parte clientelar domina. Entonces, el tener ese voto duro, esa capacidad de comprar voto, pues es la que define elecciones. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es salir a votar. Lo que tiene que hacer es salir a castigar a el partido que lo hace mal, sea el que sea. Porque ahí, perdón, o sea, usualmente hablamos de qué tanto lo ha hecho mal el partido hoy en el poder, en el Ejecutivo. Pero el 3 de 3 la semana pasada le echó para atrás el PAN. ¿Cómo es posible que tengan el descaro de echar para atrás una iniciativa firmada por 630,000 ciudadanos? O sea, es insultante. Debería estar la gente en las calles reclamándolo. Y estamos todos viendo el fútbol. Entonces, no nos sorprendamos de que las cosas no funcionan si no los involucramos. O sea, no podemos seguir siendo espectadores pasivos, exigiendo que los gobiernos hagan cosas y después mentando madres porque no lo hicieron. O sea, este es un país donde hay 120 millones de mexicanos que se tienen que involucrar, que tienen que exigir, y que tienen que exigir cosas inteligentes. Y en la medida que lo hagamos, este país va a salir adelante. Y en la medida que no, pues seguiremos viendo semáforos donde hay un par de estados que lo hacen bien y el resto lo hacen mal y los dejamos simplemente seguir en la misma tónica. Déjame hablar un poquito sobre tu pregunta, Gonzalo, y sobre la respuesta de Jorge Díaz. A mí los que más me preocupan son los 6 estados que están en rojo en pobreza laboral. Y déjame ofrecerte una narrativa, quizás no es tan común, sobre el tema de pobreza laboral. Los estados donde hay problemas de pobreza laboral son estados donde hay problemas crónicos de competencia. Tu pregunta de quién son los cines en la ciudad de Oaxaca, te sorprenderás. Tú pregúntate quién es el club de empresarios de toda la vida de Veracruz, que son los que se encargan pues de todos los contratos con Pemex y de todos los contratos con las industrias grandes, con los ingenios azucareros. Te vas a sorprender, son los mismos. Entonces, el círculo vicioso de las vocaciones, ¿no? Soy el gober iluminado, la vocación del Estado es tal. Está el club de Toby, que son los empresarios de toda la vida en ese tema, les damos una lana para que desarrollen por ahí. Esta gente, pues, quién sabe qué le hace al dinero, hacen ahí entre inversiones raras y gustos extraños. Tienes ahí una casta dominante que no permite que entren nuevos competidores, que hace que los precios de todos los productos en el Estado sean muy, muy altos, que hace que pues, también haya una situación en donde no hay muchos lugares donde vaya yo a vender mi trabajo, ¿no? Entonces, pues, la combinación de ese monopolio para contratar gente y ese monopolio en los mercados de productos se acaba convirtiendo en una situación donde si yo soy trabajador y lo que vendo es mi mano de obra, estoy muy fregado. Y esa no la vemos venir. O sea, tenemos municipios en México que todavía a la fecha tienen reglamentos de distancia entre tortillerías. No puede haber una tortillería más cerca de 1 kilómetro de otra.
¿no? Y donde tienes que ser mexicano por nacimiento, hijo de mexicanos por nacimiento y nieto de mexicanos por nacimiento para que puedas poner una tortillería. Esto es cierto. Ordenanzas municipales. El municipio libre se ha convertido en un esquema en donde la circular municipal está por arriba de la Constitución Nacional. En la medida en que mejoremos condiciones de competencia en estos estados, en que haya una libre concurrencia, que los gobiernos estatales dejen de subsidiar actividades económicas desahuciadas, en esa medida vas a tener una transformación del mercado laboral y entonces pues van a bajar los precios, la mayor parte de los satisfactores básicos, van a subir los salarios y vas a tener menos problemas de pobreza laboral. Lo que a mí me parece increíble, y lo vinculo con tu pregunta, es que en esos estados la gente siga votando por la misma gente. ¿Sí? Esta narrativa nadie la ve, ¿no? Y sí apelaría yo a ustedes a que la pongamos allá afuera, porque creo que es una narrativa importante. Gracias, Manuel. Laura Elena Rivera, del Sol del Centro de Aguascalientes. Tal vez mi pregunta o mi comentario sea más local, por ser de donde vengo. Por ser quien soy, sí, a nombre de Aguascalientes. ¿Qué Aguascalientes estará preparado para volver a la industria tradicional? Vamos, el enfoque que están en las campañas electorales ahorita, las campañas de proselitismo, son obviamente las promesas de saliva y de papel, ¿no? Unos quieren volver a la industria textil y del vestido, y la uva, y la guayaba y demás, y otros quieren el Aguascalientes Vale, y la manufactura, y la tecnología, dejar de ser el ensamblador y pasar a otras líderes. ¿Estaremos preparados para eso? Y en el mismo sentido, ¿cómo retirar el temor del sector empresarial de mejorar los salarios? Porque sí se genera empleo, se ha generado con las dos grandes industrias automotrices, pero muchos tienen temor de mejorar el salario, que es finalmente lo que nos va a dar la capacidad de compra. Yo francamente esperaría que ojalá gane el campamento de los de la manufactura y no tanto el de los del mercado de nopal. La verdad es que creo que tienes que tener ciertas actividades tradicionales, tienes que tener ciertas actividades básicas, pero no necesariamente esas actividades tradicionales y básicas son las que van a generar ingreso y crecimiento económico para un estado como Aguascalientes. Ahora, tu pregunta sobre cómo hacer para quitar la incertidumbre a los empresarios, mucho pasa por el lado de reglas claras. Si las reglas para hacer negocios son claras, yo tengo una perspectiva de que este puede ser un buen negocio los próximos 15 o 20 años, pues probablemente como empresario tenga yo un incentivo mayor a hacer contrataciones permanentes, a invertir en mi gente, a ayudarles a mejorar su productividad, porque eso me ayuda a mejorar la productividad del negocio. Buena parte del problema mexicano es que el corto plazo es bestial. La gente tiene consideraciones que son verdaderamente de cómo va a pagar la nómina mañana. Y bajo ese esquema, pues no hay muchos incentivos a que haya un esquema impermanente. También tenemos que quitarle a los gobiernos este gusto por impuestos raros como los impuestos a la nómina, ¿no? Les encanta porque son fáciles, como pescar en un barril, ahí está la lana cada 15 días, además tengo que presentarme y seguro cobro. El problema de esto es que estás desestimulando la creación de dinero, estás desestimulando la creación de riqueza en el Estado. ¿Por qué no grabamos cosas como la contaminación? ¿Por qué no grabamos cosas como la congestión? ¿Por qué no grabamos cosas como las descargas de agua? ¿Por qué no? Hay una serie de cosas que podrías grabar y que podrías dejar el lugar mucho mejor que grabar el mercado laboral. Es que en una descarga de agua hacia un río, pues ahí no hay a quién cobrarle, no hay que buscarlo, es más difícil. Pero tenemos que entrarle a ese equipo. Perdón. Digo, de entrada, 200% de acuerdo con lo que dijiste, y yo agregaría nada más un par de cosas. Primero, empiezo por lo que decías de salarios. O sea, nadie aumenta sueldos. Nos merecemos que lo aumenten el sueldo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, creo que la estrategia tiene que ser cómo hacemos que le incrementemos la productividad a la gente, para que entonces pueda tener acceso a mejores niveles de compensación.
O sea, el inicio yo creo exactamente el opuesto. Y ahí lo que sí te diría es que si hay algún estado que pueda hacer muchas de las cosas que requerían es Aguascalientes, por muchas razones. Pero entonces, si lo que tú me dices, a ver, digo, de hecho, fíjate que creo que no voy a Aguascalientes de niño, me voy a organizar una visita a Aguascalientes. Pero ahí te van cosas que yo creo que son relevantes. Primero, lo que decía Manuel de recaudación. Yo creo que en México estamos muy mal acostumbrados a una recaudación que se va ahí como una especie de hoyo negro, ¿no? Y luego no tenemos idea realmente qué hizo con nuestro dinero. Lo cual de entrada es muy difícil pagar impuestos porque tú siempre tienes la sospecha de que te usaron fatal, y en México tienes una sospecha bastante fundada, ¿no? Y no tenemos la estructura de recaudación más a nivel municipal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una vez más, digo, como saben, vivo en Nueva York. O sea, cuando uno ve municipios alrededor de Nueva York, donde de repente la recaudación es alta de, por ejemplo, impuestos prediales, uno desde México dice, qué bruto, ¿quién quiere irse a vivir ahí? ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque el que paga el predial ve inmediatamente que se está utilizando. Entonces, cuando uno ve que de repente se utilizó un distrito escolar que es como la panacea, ¿no? Una super escuela, super metro, super instalaciones, unas carreteras preciosas que hay bien alumbradas, buena seguridad pública, lo pagas feliz. Esa cadena, digamos, en el impuesto creo que es muy importante crearla, donde sí pago, pero enséñame qué se está usando y que haya total transparencia para hacerlo y que haya un nivel mucho mayor de responsabilidad en autoridades locales. Yo creo que muy pocos estados en México pueden aspirar a este tipo de estructura, pero un estado como Aguascalientes puede empezar a hacer cosas. Ahora, en lo siguiente, yo creo que por dónde irse, evidentemente sí no hay que regresar al nopal, ¿no? Pero yo creo que yo iría aún más adelante. O sea, yo lo que diría es, tienen hoy plantas muy robotizadas ya en Aguascalientes, ya están, digamos, en esa punta de la vanguardia. Lo que yo diría es, hagan programas agresivísimos de educación, por ejemplo, asegurándose que el 100% de los niños de Aguascalientes siempre sepan hacer código, o sea, que hagan coding. ¿Por qué? Porque entonces van a poder empezar a atraer también empresas de tecnología, van a empezar a poder atraer a las empresas de la siguiente generación, donde ahí sí, por ejemplo, me parece que en general en México estamos desperdiciando una oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el crecimiento sectorial que está habiendo en el sector de tecnología, en economías desarrolladas, México participa bien poco en él, pero tenemos una situación idónea para hacer, no solo por el gran número de estudiantes de ingeniería y ingenieros de buena calidad, yo diría que graduamos, digamos, sino por proximidad con Estados Unidos, por las áreas que lo hacen, como sería la área de Silicon Valley. O sea, hay un cierto hartazgo entre empresas de tecnología de Estados Unidos de depender de China. ¿Por qué? Pues porque están muy lejos y porque les roban toda la tecnología, les copian todo y les encantaría poder depender más de un país como México. Un estado como Aguascalientes podría volverse perfectamente un imán de este tipo de industria, haciendo acuerdos con esas empresas. Y yo creo que tienen una situación idónea que, por ejemplo, para Oaxaca sería imposible hacer. O sea, están tan atrás que, bueno, están años luz de tener las cuestiones por hacerlo, pero Aguascalientes lo podría hacer, San Luis Potosí lo podría hacer. O sea, hay estados que tienen ciertas características que lo podrían hacer. Yo creo que... Zaira, bueno, Zaira del estado de Oaxaca. En este contexto y en este semáforo y esta economía tan desahuciada de Oaxaca, están las elecciones del 5 de junio. Se advierte nuevamente compra de votos, coacción, esta no transparencia en la elección para esta ocasión, y que orquesta principalmente el PRI, que quiere regresar a la gubernatura, ¿no? Después de un sexenio que estuvo la oposición. Entonces, ¿qué escenario se advierte para esta elección? Nuevamente lo mismo, la compra del voto, la operación tamal, etcétera. Pues mira, sinceramente, a la hora que nosotros estuvimos revisando las propuestas económicas de los candidatos para la gubernatura en Oaxaca, vimos muy poco plan en términos de desarrollo económico. Ninguno de los candidatos presentó un plan coherente, eran como puros, así como el desarrollo y Oaxaca es importante y hay que crecer, pero nada concreto, nada sustancial. A mí, te lo digo muy sinceramente, Oaxaca es uno de mis estados favoritos, me encanta Oaxaca, tengo un vínculo importante con Oaxaca y me duele ver a Oaxaca así. Siento que Oaxaca está en un
rezago tremendo y que está dejando pasar una oportunidad de oro. O sea, tiene una población que me parece maravillosa y que simplemente la tenemos rezagada. Sinceramente, y lo digo con pesar, no veo en ninguno de los candidatos ahorita a la gubernatura ningún signo, ningún síntoma de que las cosas puedan mejorar. Sinceramente creo que esta administración se dejó pasar. Había muchas expectativas de esta administración, independientemente que sea oposición o no. Tenía como pensaba que iban a pasar mejores cosas en esta administración. Y pasó un sexenio y no pasó nada, ¿no? Y lo único que pasó fue más deterioro. Sinceramente, con lo que yo veo ahorita, no veo una perspectiva de mejora. Y de verdad lo digo con pesar, porque sí creo que Oaxaca se merece algo mucho mejor. ¿Alguna otra? Y luego nos vamos a la pachanga aquí atrás. Sí. No, se ve que está buena. Nosotros hablando aquí de la pobreza y nosotros hablando de la bomba. Gabriela Jiménez de Economía Hoy. Yo les quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo ven, cómo impacta a los estados que van a tener gubernaturas de 2 años? ¿Esto va a impactar positiva o negativamente a las economías de estos estados? ¿Y cómo ven el programa de reactivación para los estados petroleros, incluyendo su lectura? Si ven o detectan alguna carencia. A ver, si quieres entro yo y luego... a ver, ay, pero ¿cuál fue la primera? De los estados van a tener 2 años. Los estados van a tener 2 años. Me han dicho mucho en entrevistas así que en 2 años no se puede hacer nada. Yo creo que perdemos de vista que en 2 años se pueden echar a perder muchas cosas. O sea, en 2 años el deterioro puede ser terrible, ¿no? Sin duda, hacer cosas benéficas pues, para la economía tomará más tiempo, pero hacerle daño a una economía en 2 años puedes hacerle mucho daño. Entonces, esto de que en 2 años no pasa nada, no, yo creo que en 2 años puede pasar muchísimo. Es más difícil ver beneficios, pero puedes sentar las bases para ver los beneficios. Lo que es lamentable es que tengamos una visión muy cortoplacista. Normalmente las visiones son casi que no hacemos política si no podemos ver sus resultados en el sexenio. Pues ahora que tenemos gubernaturas de 2 años, pues va a estar peor, ¿no? Pero sí se pueden hacer cosas y el tema es que tenemos que trascender, tenemos que ser capaces de ver más allá de nuestra propia administración y creo que ese va a ser un tema muy importante. ¿Cuál era la otra? Perdón. Lo del petrolero. A ver, hay algo que hemos visto nosotros en México, ¿cómo vamos? Vimos, por ejemplo, que los últimos, y voy a usar el caso de Campeche, que si bien no está en elecciones, tiene esta dependencia petrolera importante, ¿no? En los últimos 5 años, Campeche ha tenido un desempeño económico negativo. Entonces podríamos decir, bueno, pues claro, es el precio del petróleo, es el bajo precio del petróleo que le está pegando a la industria, menos producción, menor precio, pues evidentemente Campeche va a decrecer. Pero si nos vamos más atrás, si vemos un periodo de 10 años, vemos que Campeche ha decrecido todavía más en 10 años. Entonces ahí tenemos ese periodo donde hubo un ciclo de precios del petróleo alto con alta producción. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? A pesar de tener una industria petrolera, no estamos siendo eficientes con esa industria petrolera. El tema con estas zonas de reactivación, zonas económicas especiales, yo sí quisiera ver que estuvieran bien desarrolladas. Creo que sí pueden tener un impacto positivo, pero no son la panacea. Y como nada en la vida no es una varita mágica, ¿no? Funcionarán en la medida en la que estén bien diseñadas. No deben de ser únicamente basadas en incentivos fiscales, así te quito el predial un rato y entonces ya, sino estar basadas en una vocación para hacer alguna actividad que realmente le dé valor agregado a la región y con la infraestructura necesaria para la región. No solo eso, con el Estado de Derecho necesario para que esa infraestructura funcione. ¿De qué te sirve tener el mejor puerto, la mejor carretera, el mejor aeropuerto si te lo bloquean 3 días seguidos, ¿no? Entonces, las zonas económicas especiales yo creo que pueden ser un detonante, pero no es una condición solita. Tiene que haber muchas condiciones acompañando a las zonas económicas especiales. Muchas gracias, Valeria. Bueno, mira, las 2 preguntas interesantísimas. Creo que si logramos que en esos 2 años tengas gobiernos razonables, no debería ser un costo. Creo que sí, como sociedad ganamos mucho haciendo economías a escala en que todas las elecciones sean simultáneas, que no haya elecciones todo el tiempo. Tenemos una democracia relativamente cara
Y bueno, yo sé que muchos de ustedes se han metido en este tema, pero yo creo que sí vale la pena insistir por qué es tan cara la democracia mexicana. ¿Qué es lo que hace que necesariamente tenga que ser el financiamiento público lo que prive en las campañas? Yo sé que siempre hay temor de que entre el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si es ilegal, pues entonces no tengo una base de datos de quién pagó el espectacular que está allá enfrente, o quién le prestó la limusina al señor candidato, o quién pagó los anuncios de radio. Entonces, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque al Estado mexicano le cuesta una fortuna y todos estos pagos extralegales, pues no tenemos la más remota idea quién los está haciendo. Yo sí creo, soy un ferviente creyente, que tendrías que tener un esquema en donde si yo le hago un donativo de 150 pesos al candidato a diputado fulanito, tendría yo que poner mi nombre y mi registro federal de causantes y para qué se lo, qué es lo que yo quisiera que él persiga cuando sea diputado. Ese esquema en México nos parece como rarísimo y que es el esquema que va a pervertir la democracia. Yo creo que tenemos una democracia bastante más pervertida, bastante más infiltrada, dado el esquema que tenemos. Y además es costosísimo. Además creas un botín político. El tema del petróleo, híjole, pues mira, a mí francamente sí me asusta un poco oír al director de Pemex decir que le dejaron la empresa con un costo por barril de $50, que él lo va a bajar a 25. Cuando tú ves los costos unitarios por pozo, hay pozos que todavía son $6. Cantarell probablemente tiene un costo menor. Y pues los más complicados pues, tienen costos de 35. Entonces, a mí no me dan los números y francamente lo único que se me queda es que hay un edificio ahí en Marina Nacional que se está chupando una cantidad importante de dólares por barril, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar eso. Quizás la reforma energética nos ayude a cambiar eso. Tendremos otros retos. La transparencia con la que se van a manejar muchos de esos contratos, la transparencia con la que se va a manejar la renta y cómo se reparte esto, ¿no? Pues sin duda esto debería ser un motivo de escándalo, ¿no? Y francamente no sé si lleguen a bajar de 50 a 25, ojalá, pero en 25 todavía nos quedamos cortos. Pero déjame hacer muy rápido complemento lo que acaba de decir de Pemex. Algo que me llamó mucho la atención fue la tragedia que va a ocurrir en Pajarito. Y algo que es muy relevante ahí, porque tiene que ver con la reforma energética, de hecho. Uno esperaría que en el momento que entra una empresa privada a hacer esto, ¿no? O sea, gracias a la reforma energética, que entonces esto puede funcionar. Pero la empresa privada se le dice, oye, sí, pero tienes que usar a los empleados sindicalizados de Pemex, ¿eh? Y con esa estructura, y te tienen que seguir sobrando 3/4 partes, o sea, porque si quieres, así es, no se puede hacer diferente. ¿Cuál es el resultado? Pues que ahí está lo que acaba de ocurrir, ¿no? Decenas de muertos, etcétera, donde de repente esta empresa privada pues, está maniatada, o sea, no puede hacer cosas con calidad, digamos, internacional, si les estás, o sea, entonces por mucha reforma energética que hagas, o te metes con el sindicato y no dices, hijo, te vas a sindicato no se puede. No, una vez más, porque no se puede, entonces ya nomás resignémonos, ¿no? A que pues, esto no va a jalar y que así va a ser siempre, y vámonos de shopping a falluquear de cuando en cuando, y ya, no, estamos listos. ¿Alguna otra pregunta? Pablo. Sí, gracias. Muy breve, Pablo Castillo, Excelsior. Aquí no queda claro, o sea, dentro del semáforo que ustedes presentan, como que queda muy claro que Aguascalientes todo en verde, o sea, prueba, ¿no? Queda claro que Veracruz, Oaxaca y Zacatecas reprueban, por ahí de pronto Puebla también puede entrar, que tiene mayoría en rojo. Pero el resto de estados no sé si decirles aprobaron, no aprobaron o simplemente quedaron en el puntaje de panzazo, no sé. Entonces no sé si puedan darnos como una visión de cuántos ganaron, cuántos quedaron iguales en tablas o cuántos, pero sí se puede hacer a través del semáforo, digamos, este ranking. Lo segundo es lo que mencionaba Manuel acerca del tránsito de la economía hacia la industrialización, más que el tránsito a la tercerización en las economías. Viendo el ejemplo del Bajío, que es como que el clásico reciente de campeones del crecimiento y del desarrollo, uno se lleva como que la idea de que ¿por qué no hacemos una política pública nacional para manufacturizar, si se puede usar esa palabra, al resto de entidades, a las entidades pobres, Oaxaca, Chiapas, etcétera, Veracruz, para que podamos ver, digamos, estos focos, estos polos de crecimiento que se aprovechen mejor en TLC, etcétera. Entonces, no sé si ustedes, desde México, cómo vamos, han
reflexionado sobre esto y ver si México, o los distintos Méxicos que ya han dicho, es posible hacer esto y si esa podría ser una vía para, digamos, mejorar el crecimiento y el desarrollo. Y lo otro tiene que ver con el desarrollo institucional. Hablamos del Bajío nuevamente, pero una pregunta que surge es, ¿están creciendo o están teniendo el auge económico que nos presentan a partir de un desarrollo institucional sólido? O sea, estamos hablando de un pleno, no digamos pleno, pero sí un buen cumplimiento del Estado de Derecho, bajos niveles de impunidad, bajos niveles de violencia, o estos son estados que, inmersos dentro de esa misma lógica que se replica a nivel nacional, están pudiendo salir adelante. Entonces no sé si sea condición necesaria, digo, con una métrica, ¿no? A lo mejor índice de corrupción o algo, que nos permite determinar que estos estados crecen debido a que tienen un sólido desarrollo institucional. Entonces no sé qué nos puedan decir sobre eso. Como si quieres yo contesto primero la de los semáforos. Sí, o sea, tienes toda la razón. Vemos por ahí Aguascalientes todo en verde y luego tienes 3 todos en rojo y los demás tienes un poco de todos colores, ¿no? Eso es bien interesante también. Siempre que hablamos de esto y decimos es que hay 2 Méxicos, pues en realidad puede haber 32, ¿no? Y si te vas uno por uno, estado por estado, ves que hay cosas que mejoran sustancialmente. Por ejemplo, Chihuahua, ¿no? O sea, ahí nada más fue el que puse aquí, ¿no? La pobreza, pues, ha bajado un montón de puntos. Sin embargo, de la deuda, ¿no? Entonces tenemos así temas que me resulta difícil ponerlos en un ranking, porque entonces tendría que ponderar, tendría que decir qué es más importante, la reducción de la pobreza o el incremento en la deuda. Tendría que hacer una ponderación para sacar un índice y en consecuencia sacar un ranking, ¿no? Se podría hacer, no lo hemos hecho, y sinceramente no sé cuál sería la ponderación, ¿sabes? O sea, no sé cuál sería el indicador que tendría que ponderar más. Aparte de las cuestiones metodológicas que seguramente habremos correlacionados y demás, ¿no? Entonces, no tenemos ese ranking. Tienes toda la razón, en estas columnas que hemos estado escribiendo sobre los estados, incluso ha habido unas que les llamamos la ambivalencia, ¿no? Porque Quintana Roo es el mejor ejemplo, va muy bien en unas cosas, pero la deuda es un desastre, ¿no? Entonces, Chihuahua va muy bien, es un poco parecido, va bien en unas cosas, pero la deuda es un desastre. Entonces, tenemos de repente estados que sinceramente no sé en qué lugar en el ranking los podría poner. No me aventuraría a decirte, mira, este está más por arriba o por abajo del otro, ¿no? Tristemente solo tenemos claridad sobre los que están muy bien, ¿no? Y sobre los que están muy mal. Los otros, pues hay indicadores de todo un poco, ¿no? Y creo que en realidad está en función de qué indicador considera uno que es más relevante, ¿no? Perdón, que te interrumpa, si solamente se tomó en cuenta el crecimiento económico, la tabla que presentaron, donde está muy claro quiénes están en verde, 3 amarillos y el resto están en rojos, sí, porque no cumplen, ahí sí se podría hacer, claro, esa valencia, ¿no? De que 2 están aprobados, 3 están de panzazos y el resto están reprobados solamente en materia económica. Por supuesto. Ahora, te digo, ahí, en esta te refieres, ¿no? Sí, aquí pues, puedes tener este ranking, sí, desde luego, pero ojo, porque a mí, te digo, esto es lo que a mí me preocupa, ahí está Quintana Roo, tiene un tema de deuda bien grandote, ¿no? Ahí está Chihuahua, que tiene un tema de deuda bien grandote. Entonces, sí, están muy bien calificados en términos de crecimiento económico, pero tienen un problema atrás. Entonces, entiendo perfecto como el interés que puede generar un ranking, lo entiendo muy bien, ¿no? Para hacerlo más, pero para hacerlo más amigable y más, gente, ¿no? Me queda clarísimo, ¿no? Podemos hacer un ranking de crecimiento, eso sin duda, en nuestra página tenemos los estados acomodados de mayor a menor, eso sin duda se puede hacer. Nada más que sí me gustaría que se tomara en cuenta que a pesar de que un indicador puede ir muy bien, puedes tener otros que no lo estén, ¿no? Quizás si quisieras hacer eso, probablemente 2 indicadores te pueden dar los desenlaces más importantes, son crecimiento y empleo. Y es una dificultad de cualquier economía en el planeta en este momento, generar crecimiento con empleo. Yo creo que es un tema. No estamos todavía en el nivel de los americanos, donde el nearshoring se ha convertido en que regresan las fábricas, pero con tecnología robótica y no contratan a nadie, ¿no? Pero quizás estamos cerca, ¿no? Entonces habría que pensar en eso. Y sobre todo empleos de calidad, que pues es lo que estamos poniendo aquí, al menos sean formales. Perdón, me abundaría un poquito de lo que decía Manuel, o sea, no solo la relación entre crecimiento y empleo, sino también la relación entre crecimiento y deuda. O sea, ¿en qué sentido? O sea, la gente se maravilla, por ejemplo, del crecimiento en China, pero lo que no se dan cuenta es que de 2008 por acá han tomado deuda equivalente a 110% del PIB.
México así de crece. ¿No? ¿Veracruz no? No, sí, Veracruz tenía así. Bueno, yo creo que ya una más y ya, ¿no? Sí, Israel Macedo de CNN. Hola. Lo que quiero preguntar es qué podrían proponer ustedes para incentivar, por ejemplo, la cuestión de la elección formal, a lo mejor una cosa o dos cosas que pudieran enviar los gobernadores, ¿no? Y si esta elección, pues podría servir como laboratorio, digamos, rumbo al 2018, y ya una cuestión como metodológica, si estas metas que se mencionan sobre todo en la cuestión de empleo formal son metas que se pusieron los estados o si son metas que se generan aquí en México como bueno. A ver, empiezo por el final. La meta de la creación de empleo formal es una meta nuestra, es una meta que nosotros establecimos como, y es únicamente de verdad viendo la población que se va incorporando a la población económicamente activa. Es decir, bueno, este año entran 10,000 personas a la población económicamente activa de cualquier lugar, entonces pues este estado los tiene que cachar, ¿no? Ojalá, idealmente los cachara vía la creación de empleo formal, ¿no? Esa es nuestra meta, no es una meta estatal, debería de ser la meta del Estado, ¿no? Incluso la del Estado debería de ser mayor para capturar a todos los que han mantenido la informalidad, ¿no? Esta es la meta bajita, ¿no? Es decir, bueno, nada más para la gente que se está incorporando, ¿cómo lo tendrías que cachar? Entonces es una meta nuestra. En términos de recetas para la creación de empleo formal, a ver, ahorita Manuel te dirá más. Yo creo que no es un tema fácil. Creo que arrastramos aquí unos rezagos importantes. Hay un tema a mí que me preocupa, que es que en México, y algunos de ustedes ya se los he platicado, la informalidad es muy formal, ¿no? El puestito ambulante que se pone aquí en Polanco todos los sábados, ¿desde hace cuánto tiempo se lleva poniendo ahí? Años, ¿no? Años. Todos saben que es informal, todos saben que está ahí, pero ahí seguirá, ¿no? Entonces, mientras esa percepción no vaya cambiando, el otro día vi a alguien, un querido amigo mío, que le decía, oye, iba a comprar fruta en un puestito informal, y dije, ¿por qué no mejor lo compras en el súper, no? Ay, no me estés molestando. Y dije, oye, pero esto es informal. Ay, por favor, se lleva ahí toda la vida, ¿no? Esa es la percepción que tenemos nosotros de la informalidad. La informalidad la vemos todo el tiempo, todos los días. No solo la vemos, la comentamos. O sea, todo el tiempo tenemos alguna relación con un vínculo, con un empleo informal, no solo nuestro, sino de alguien más, ¿no? Entonces, creo que mientras esa percepción no cambie, porque en México lo informal no es ilegal, ¿no? Mientras esa percepción no cambie, creo que va a estar complicado. Otra cosa que creo es que los beneficios de la formalidad tienen que ser muy tangibles. O sea, al que es informal, para convencerlo de que se vuelva formal, tienes que darle algún beneficio. Porque si no, ¿cuál es el incentivo? ¿No? Porque él va a decir, bueno, pues al final ya solo voy a pagar impuestos. Está un poco relacionado con lo que decía Jorge, ¿no? ¿Qué te motiva a pagar el predial? Que veas que la calle está bien y que tu colonia es segura y que la escuela donde podrán ir tus hijos es buena. Esos son los beneficios de la formalidad. Entonces sí se tiene que crear un vínculo entre lo que se paga y lo que se recibe. Esos beneficios tienen que ser notorios. Y también por parte de la iniciativa privada habla mucho de que la formalización del empleo es muy costosa, que hay demasiadas cuotas y impuestos que tiene que cubrir. A lo mejor valdría la pena estudiar más el tema y considerar si tal vez haya que bajar el costo de la formalidad, ¿no? Pero Manuel abordará más. Pues mira, en el caso, gracias Valeria, en el caso de los gobiernos estatales y municipales, es muy importante que no se conviertan en extorsionadores de actividades formales establecidas que quieren cumplir con la ley, porque ese es un fenómeno muy común y creo que tendríamos que tener mucho cuidado con eso. Creo que instituciones como COFEMER, Secretaría de Economía, ya han hecho un trabajo importante. Necesitamos darle más vista a ese trabajo porque hay estados donde poner una franquicia puedo decir una marca de Oxxo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Y te cruzas la calle al municipio de enfrente que igual es del mismo estado y es como si fuera otro país, es como si hubieras cruzado la frontera entre Turquía y la Unión Europea. Es una cosa verdaderamente impresionante. Ahora, el tema de formalidad, tendríamos que empezar por una definición operativa de formalidad. Formalidad es pagas impuestos, pagas seguridad social. Los informales pagan impuestos, pues mira, yo te diría que no en renta, aunque si fueran formales tampoco pagarían tanto, porque normalmente están los deciles bajos de ingreso.
tributan en IVA. Y sí tributan en IVA porque si yo hago pulseritas para venderlas en el tianguis, seguramente las cuentitas para las que le pongo los IVA las compro en un supermercado y ahí estoy tributando el IVA al menos de ese cacho. No le cobro el IVA a mi cliente y entonces ahí se queda incompleta la cadena de IVA, pero por lo menos dejé algo del impuesto al valor agregado en el supermercado, en el lugar donde compré estas cositas. Y ahí tienes un fenómeno interesante, ¿no? Luis de la Calle lo plantea de manera muy sencilla, ¿no? Todas estas franquicias de productos oaxaqueños, los tamales oaxaqueños, los que venden en los semáforos, ¿no? Todos, el que vende los semáforos tiene la charolita perfectamente bien acomodada, los cigarros están en el mismo lugar, los chicles están en el mismo lugar, son las mismas marcas de chicles y de cigarros, lo cual te habla de métodos industriales de negocio. Aquello es una corporación que está utilizando mano de obra informal para introducir productos al público. En INCO calculamos el número, ¿no? Estas son empresas que en promedio tienen 100 y tantos trabajadores. Esta empresa podrías grabar, seguramente hay una fábrica de tamales en algún lado, ¿no? Donde seguramente hay un centro de acopio donde se están juntando todos estos productos. Quizás la otra parte importante de formalidad es la parte de seguridad social, y ahí los gobiernos estatales no pueden hacer tanto, excepto hablar con sus diputados y senadores para que empujen una reforma de universalización de la seguridad social. Que ese es un tema que básicamente lo que haría es llevarnos la discusión de las empresas a las familias. Yo puedo decir que en el caso de mi familia, tengo un hijo que tiene 9 años. Este muchacho nació el 1 de diciembre de 2006, que fue cuando Calderón dijo que todos los niños nacidos en su sexenio iban a tener IMSS. Yo le decía a mi mujer, fíjate qué afortunado muchacho. Tiene el IMSS porque se lo concede el señor presidente por obra y gracia del decreto que está anunciando. Su papá es ex servidor público, entonces tiene derecho al ISSSTE. También tiene seguro popular por una circunstancia familiar ahí muy chistosa. En el estado de Puebla tiene una tía de 70 años que es informal, que no ha trabajado un día de su vida, y para afiliarla le pidieron que llevara un niño de su familia. Pues ahí se lo llevó, ¿no? Pues también está en el seguro popular. Nada más le falta estar en la seguridad social de Pemex y de las Fuerzas Armadas, ¿no? También tienen un seguro privado. El niño tiene 6 o 7 pólizas de seguro, ¿no? ¿Cuántos mexicanos hay que no tienen una? Pero el médico lo paga. Pero el médico lo pago yo, exacto. Entonces, alguien está pagando por el servicio del IMSS y por hacer las previsiones actuariales en todos estos sistemas. Y además el médico lo estoy pagando yo. Ahí algo está mal. Tendríamos que hacerlo centralizado, tendríamos que hacerlo uno, tendríamos que hacer que las partes que no cubren mi póliza sean complementarias, no sustitutas de la póliza. Y ahí creo que hay mucho que podemos avanzar. Ahí los gobernadores lo que pueden hacer es algo que hacen muy bien, es grilla, para que eso ocurra. Y quizás no les interesa, ¿no? Porque normalmente los que controlan a estos grupos informales, los líderes, les extraen una renta y esa renta escala la cadena burocrática luego hasta los lugares más altos, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar por qué el Estado no provee la seguridad en el tianguis. Bueno, pues seguramente hay un líder que es extorsionador, ¿no? y que ahí está cobrando una especie de impuesto que no entra a las arcas públicas, ¿no? La informalidad formal de la que hablaba Valerio. Complementaría nada más con un punto. Uno de los temas que también limita mucho la falta de formalidad, o sea que es muy importante, es la falta de acceso a crédito. O sea, si, por ejemplo, o sea, si uno ve cualquier empresa que esté en la bolsa, el 100% de las empresas tienen algo de crédito. ¿Por qué? Porque te conviene tener, porque de repente te permite manejar mejor tus flujos, porque de repente te permite hacer una inversión un poco más grande, porque hay mil cosas que te permiten. Toda esta gente que está en el sector informal está en el cash, está totalmente fuera del sistema de crédito que les podría permitir mucho más crecimiento, mucho más bienestar, diferentes tipos de inversión, e incluso también está fuera solamente los esquemas de ahorro. O sea, donde pues, cuando se retiren, pues a ver cómo le hacen para vivir, no tienen fondo de pensiones, no tienen. Entonces, o sea, la informalidad tiene muchas más complejidades y desventajas de lo que simplemente a simple vista parece. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y por su interés, por sus preguntas, todas muy buenas. Y muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por estamos a sus órdenes.